Bajen nomás que no lo alcanzan. ¿Qué falta? Deja que la pongan ahí. ¿Sí? Tenemos solo una mano más. ¡Ay! Así. Y para ti. ¿Qué dice? A José Martí, héroe nacional de Cuba, de nietos y nietos de Jorge Rocío. Estas son como las de mi casa. En esta comen las abejas, el polen. A ver qué dice eso. Díganle algo al abuelo. Lo que ustedes quieran. ¿En la mente? ¿Sí? No, en verdad. Fuerte. No. Fuerte. No. Te queremos mucho. No, porque así doblada. ¿Eh? A ver, ¿por qué está bien? ¿Dice el de más? De ustedes también. Y abuelo, te queremos mucho. Te extrañamos mucho. Dile. ¿Ese es el abuelo? No, es una gente que luchó por algunas causas similares a las del abuelo. Por algo que quería el abuelo también. ¿Eh? ¿Cuál es la tuya? Oye, ¿y esto quién lo trajo? De longuísimo. Cuidado. Oye, eso también lo teníamos que traer nosotros. Sí, no me di cuenta, eran dos, no uno. Y todos con uno, ¿eh? Este sí ¿quién lo trajo? Dale, va. No te puedes dejar como fucking allá. Ay, qué lindas. ¿Qué dice aquí? Tan linda. Qué bonito los letreros. Colócalos en la juntos. Hay que presionar, ¿no? Hasta la victoria siempre. Exactamente. ¿No? Hasta la victoria siempre. 4 muertos. Venceremos. Eso. Buenas noches. Como ya dijo el compañero Hernando Silva, es el motivo que nos reúne hoy aquí, el primer aniversario de la separación física
de Jorge Martínez Rosillo nos da la posibilidad de mostrarle a ustedes algo de lo más representativo de la plástica cubana y que forman parte de la colección privada de la familia Rosillo. De la amplia colección privada, algo más de 100 pinturas, ustedes podrán apreciar hoy, aquí le estamos mostrando 9 de ellas, donde se refleja la cubanía en las manos de pintores cubanos tales como René Portocarrero, en las obras La Catedral, Interiores del Cerro, una Amelia Peláez con sus interiores con columnas, también presente el inigualable Gallo de Mariano Rodríguez, ese rostro femenino de la mano, de los cuales nos acostumbró Víctor Manuel, y de Wilfredo Lang, con esas figuras que nos llevan a nuestros ancestros africanos. Para último he querido dejar a Roberto Favelo, único presente en vida actualmente y un digno representante de la plástica revolucionaria posterior al triunfo de la Revolución Cubana, que nos muestra ese rostro de mujer cubana acompañado de la imagen de nuestro héroe nacional José Martí, que tanto en común tiene para los mexicanos y cubanos ausentes y presentes. Permítame con estas palabras dejar inaugurada esta exposición que nos acompañará durante toda la jornada de recordación a quien fue un gran amigo de Cuba. Muchas gracias. Distinguidos visitantes, los organizadores de esta reunión han tenido a bien invitarme a hacer algunas reflexiones con ustedes de la historia de la solidaridad común entre los pueblos de Cuba y México en su lucha por la independencia. Si ustedes fueran tan amables y me lo permiten, sería lo más breve posible. No pretendo, como me invitaron, impartirle una conferencia sobre este tema, porque es un tema del que se pudiera estar hablando días, quizás más tiempo. Pero creemos que como el motivo que nos reúne aquí hoy es la solidaridad y la amistad entre los pueblos de Cuba y México, vale la pena hacer una reflexión sobre algunos de los principales momentos de esta historia común. La historia recoge cómo el pueblo mexicano, desde principios del siglo XIX, cuando el pueblo mexicano pudo levantar, erguir la bandera de su independencia, tuvo como uno de los primeros actos de este país, ya nación independiente, preparar 2 expediciones de 2 presidentes mexicanos para lograr la independencia de Cuba. Estas expediciones las prepararon en la primera mitad del siglo XIX los presidentes Antonio López de Santa Anna y Guadalupe Victoria. Poco después, en esta primera mitad también, el general Vicente Guerrero le dio la orden a uno de los militares más capaces del ejército mexicano, José Ignacio Basadre, para que marchara a Haití y junto con los revolucionarios haitianos dirigiera una expedición para independizar a Cuba y a Puerto Rico. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX. Comenzada la guerra de independencia de Cuba en el año 1868, fue Benito Juárez, el benemérito de las Américas, el primero en reconocer al gobierno de Cuba en armas como el legítimo representante del pueblo cubano. Fue Benito Juárez el primer hombre, el primer gobierno, no solo de América, sino del mundo, en reconocer la beligerancia de las armas cubanas en su lucha por la independencia. Fue Benito Juárez, además, el primero y el único presidente latinoamericano que abrió los puertos de México a cualquier buque que fuera capaz de armar los revolucionarios cubanos para luchar por la independencia de Cuba. Juárez fue también, y le cupo la gloria no solo a Juárez, sino a México, de haber enviado al primer grupo de militares mexicanos, veteranos todos, de la guerra contra el Imperio francés, a pelear por la independencia de Cuba. De aquel grupo de militares que fue a Cuba, viajó a Cuba, a organizar el naciente Ejército Libertador Cubano y a prepararlos
para la guerra contra España, descollaron de aquel grupo la figura del poblano José Inclán Risco, que llegara a ser general de brigada del Ejército Libertador Cubano y uno de los principales héroes de la independencia de Cuba en la Primera Guerra y que murió fusilado por los españoles en la ciudad de Puerto Príncipe. De aquel grupo destaca también la figura de Gabriel González Galván, el héroe de la batalla más grande, más sangrienta, más cruenta que recogen los anales de la historia de Cuba, la batalla de la Guásima. Fue precisamente Gabriel González Galván, coronel mexicano entonces, después ascendido a general gracias a los méritos acumulados en la guerra, quien dirigió la batalla, la carga de caballería de la batalla de la Guásima, con la que se le puso fin a el poder de dos poderosas columnas españolas en la provincia de Camagüey. De aquel grupo de hombres enviados por Juárez destacan mucho, pero vamos a mencionar una figura que ha pasado a la historia de México y a la historia de Cuba en total olvido. Nos referimos a la figura de Pancho Rivera, el tío de Diego Rivera, que partió a los campos de Cuba a pelear por nuestra independencia en la Guerra de los 10 años y nunca más la familia de Diego Rivera supo de los destinos de este hombre. En plena guerra del 95, cuando se organiza la Segunda Guerra por la Independencia de Cuba, hay otro mexicano, también bastante olvidado, Domingo Guzmán, que se fue con Maceo, de ayudante del general Antonio Maceo, del héroe de la Independencia de Cuba, que para gloria de México existe en esta ciudad, en el Distrito Federal, en la Escuela Superior de Guerra, el único busto, el único monumento a un general extranjero que existe en alguna unidad militar mexicana, es al general Antonio Maceo en la Escuela Superior de Guerra. Se le instauró en el año 1946. Este busto para nosotros simboliza la unidad entre nuestros dos pueblos. Por eso, la semana pasada, nuestro embajador, con una pequeña comitiva de la embajada, fueron a la Escuela Superior de Guerra y le entregaron la espada, el machete de combate de general Antonio Maceo como tributo del homenaje al héroe cubano y a la solidaridad de México con Cuba. Allí recordamos la figura de Domingo Guzmán. Esta solidaridad de los mexicanos con Cuba en la guerra de los 10 años, en la guerra del 95, o sea, en el siglo XIX, fue la misma que encontraron los cubanos en la década del 50, cuando vinieron acá la generación del centenario para organizar la guerra contra Batista y la guerra por la definitiva independencia de Cuba. Aquí encontraron, en primer lugar, el apoyo del general Lázaro Cárdenas. Total apoyo del general Lázaro Cárdenas, que hizo todas las gestiones posibles, primero en el anonimato, después buscando incluso, teniendo incluso algunas contradicciones con el gobierno de entonces, hizo todas las gestiones para sacar de la prisión a Fidel, a Raúl, al Che Guevara, a Camilo y a todos los compañeros que estaban prisioneros en la prisión de Miguel Chul. Aquí encontró Fidel y la generación del centenario el apoyo de mexicanos ilustres, aguerridos, hombres prácticamente de leyenda, uno de los cuales nos acompaña hoy, en esta noche, el compañero Antonio del Conde El Cuate, el dueño Antonio del Conde, el Cuate, el dueño del yate Granma, el armero que le consiguió a Fidel y a los expedicionarios prácticamente todas las armas que necesitaron para viajar hacia Cuba, el hombre que le sacó a Fidel prácticamente del lodo un yate que ya era inservible, el Granma, y Fidel le dijo que en ese se iba y bueno, lo obligó a que se apresurara y se lo reparara, y en ese yate se fue Fidel, un yate de 13 personas donde se fueron 82. En esa época estaban aquí otros mexicanos ilustres como la familia Vanegas Arroyo, familia que prestaron su casa para que fuera comandancia de todos los compañeros que estaban acá, familia Arsacio Vanega, que incluso siendo luchador profesional abandona el deporte para dedicarse a entrenar por todas las montañas que rodean este Valle de México, a todos los revolucionarios que se fueron en el yate Granma. Otras personalidades ilustres de México en aquella década del 50 adornaron también esta solidaridad y estas muestras de hermandad entre los pueblos de Cuba y México. Nos acompaña hoy también la nieta de Alfonsina González, la madre de una de las dos mexicanas que se iba a ir en el yate Granma.
y que Fidel tomó la decisión de que no se fueran en el Granma porque estaba Barbarita, la madre de Barbarita, estaba embarazada. Aquí está Barbarita también, la nieta de Alfonsina. Quisiéramos recordar y mencionar a todos los mexicanos ilustres que tuvieron en aquel momento, en aquella década, un gesto de atención y de solidaridad y de hermandad con Cuba, pero nos pasaríamos prácticamente la noche entera y no vamos a concluir, quizás, y pequemos en algún momento de no ser lo suficientemente exacto. Después que parten los revolucionarios hacia Cuba en el Yate Granma, se prepara aquí en México otra gran expedición, que fue la expedición de Campeche. En esa expedición de Campeche hubo un mexicano. Como un mexicano se fue en el Yate Granma. En el Granma se fue Alfonso Guillén Zelaya, mexicano de ilustre recordación para todos los cubanos. En la expedición de Campeche se iba otro mexicano, Jorge Martínez Rosillo, el padre de los Rosillo y el hombre que nos convoca a esta reunión en la noche de hoy. No pudo Rosillo, como quiso, ir a Cuba, porque la expedición lamentablemente contó con algunos desaciertos en la organización. No fue una expedición del 26 de julio, fue una expedición que era una mezcla de los auténticos con el directorio, un representante del directorio nada más, pero sobre todo de los auténticos, y hubo inexactitudes en la preparación. Fueron descubiertos y encarcelados todos, menos Rosillo, que logró escapar, y incansable combatiente antiimperialista marchó a Venezuela a combatir al dictador Pérez Jiménez. Concluida su participación y su presencia en Venezuela, triunfada la Revolución Cubana, se fue a Cuba y en Cuba colaboró en los primeros momentos del triunfo de la Revolución a la construcción del nuevo Estado cubano. Su última voluntad, muestra de su antiimperialismo consecuente, fue que sus cenizas fueran vertidas en el mar en La Habana frente a las oficinas de intereses de los Estados Unidos. Un nuevo desafío más de Rosillo después de muerto. En el caso En esta historia de vínculos comunes entre los pueblos de Cuba y México pudiéramos hablar mucho, pero queremos rememorar un momento muy importante, que es cuando los norteamericanos organizan la expedición y la invasión a Playa Girón. Cuando se organiza la invasión a Playa Girón, el general Lázaro Cárdenas marchó al Zócalo y convocó a todos los mexicanos valientes, hermanos de Cuba, a todo el que tuviera la disposición de combatir con las armas al imperialismo, a que fueran con él a Cuba. También nuevos problemas para Lázaro Cárdenas, el gobierno se lo impidió, pero demostró una vez más él ser un abanderado de la lucha por la independencia de nuestros pueblos y un enamorado de la causa de la Revolución Cubana, que no era otra cosa y no es otra cosa que la continuidad histórica de la Revolución Mexicana. Pudiéramos hablar mucho del apoyo de México a Cuba, pero creemos que en la noche de hoy también debemos hacer una breve reflexión de lo que los cubanos le han aportado a la independencia de Cuba. En esa primera mitad del siglo XIX, de la que hablábamos hace un rato, muchos cubanos pasaron acá, se incorporaron a las filas del ejército mexicano, buscando dentro de las filas del ejército mexicano encontrar, en primer lugar, experiencia militar para después combatir por la independencia de Cuba y apoyo del gobierno mexicano. De más de un centenar de cubanos que participaron en la Guerra de Independencia de México, 130 llegaron a ser oficiales del ejército mexicano, 33 fueron generales del ejército mexicano. 2 de ellos, Pedro Ampudia Grimares y Anastasio Parrodi, fueron nada más y nada menos que ministros de Guerra y Marina del gobierno de Benito Juárez, lo que demuestra, o sea, en aquel entonces eran los jefes del ejército mexicano. Dato totalmente desconocido para muchos y para nosotros los cubanos de total orgullo, porque nos enorgullece. Y nos enorgullece mucho más al saber y al encontrar, gracias a la gestión del profesor Alfonso Herrera Frangiuti, biógrafo de José Martí, que nos acompaña hoy aquí, que los restos de estos 2 generales descansan a los pies de la tumba de Benito Juárez en el Panteón de San Fernando. Después de estos dos generales cubanos que fueron ministros de Guerra y Marina, un gran grupo de cubanos fueron oficiales del ejército mexicano en la lucha contra el imperio francés.
derramando su sangre contra los franceses. Si rememoramos un poco más, antes fueron cubanos de los principales jefes del ejército mexicano en la lucha contra los invasores yanquis durante la Guerra de Texas, donde murió incluso siendo jefe del Estado Mayor del ejército mexicano el general Fernández Castrillón. Muchos más participaron en las luchas contra las distintas invasiones a México, pero no podemos hacer el recuento completo. Solo queremos referir por último la presencia de 3 cubanos muertos el primer día de combate de la invasión norteamericana a Veracruz en el año 1914, defendiendo la soberanía de este país. Creo que en resumen le hemos dado una idea de esta solidaridad común de los pueblos de Cuba y México en su lucha por la independencia. Les repito que pudiéramos ser más extensos, pero creo que estos son momentos muy importantes que vale la pena señalar. Sobre todo hoy, un día como hoy, que conmemoramos la muerte de un amigo de Cuba, de un amigo incondicional, además de amigo incondicional, un revolucionario cabal y un hombre que vio en Cuba su segunda patria, como la ven muchos de los aquí presentes. Quiero, para terminar, decirle que la hermandad de nuestros dos pueblos está sellada con sangre en combates por la independencia común, y que a pesar de que hay algunos personajes que no comparten esta idea y que tratan hoy de mellar esta hermandad, es imposible, porque la historia demuestra todo lo contrario. Muchas gracias.
Bien, amigos, compañeros, amigas y amigos, vamos a pedirles unos minutitos más. Les vamos a pedir unos minutitos más para pasar un video con imágenes del viejo. Yo solamente quiero decir, antes de que pasen las imágenes de mi viejo, algo que he venido aprendiendo desde chavito y sobre todo en los últimos años, y con particular pronunciación en las últimas semanas y días. Hace poco tuve la oportunidad, que de verdad es muy difícil de describir la fortuna, de ir con una delegación de compañeros del PRD a Cuba. Vimos a los personajes más importantes de la isla, quienes están manejando estos tiempos de crisis y la salida de ella, paulatina pero con pasos firmes, y tuvimos oportunidad de saludar al comandante Fidel Castro.